Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Estamos en la unidad número 9, óxido reducción, ejercicios para resolver en clase. Número 1. El número de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico es, ya el nombre me lo está diciendo, al decirme fosfórico está usando su mayor número de oxidación, que para el fósforo sería 5. También podríamos sacar la cuenta sabiendo que el hidrógeno es más 1 y hay 3, entonces 1 por 3, 3. Al fósforo le pondríamos la incógnita x y el oxígeno es menos 2 por 4 menos 8. Entonces diríamos 3 más x menos 8 igual a 0 y despejaríamos la x. 2. En una de las siguientes sustancias el azufre trabaja con 6. Bien, veamos la opción A, el oxígeno es menos 2. Por ende, el azufre debe ser 6 para que se puedan simplificar y obtener el SO3. Opción A. Si queremos hacer el descarte con el resto de las opciones, vamos a experimentar con la opción B. H2SO3. El hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno con menos 2 y el azufre sería la incógnita. Entonces multiplicamos 1 por 2, 2, x por 1x y menos 2 por 3 da menos 6, igualamos a 0, x sería 6 menos 2, 4. Por ende, la opción B no sirve. Si vamos a la opción C, el azufre es el negativo y estaría trabajando con menos 2. Y si vamos a la opción D, el azufre estaría trabajando con 12, el oxígeno con menos 12, simplificarían para que diera el SO6. El azufre no puede trabajar con 12, no hay números de oxidación superiores a 7. Vamos ahora con la pregunta número 3. En uno de los siguientes compuestos, el oxígeno trabaja con menos 1. Recordemos que el oxígeno trabaja con menos 1 en los peróxidos. O sea, vamos a ver cuál es un peróxido. Opción A, el 3 del hierro lo tiene el oxígeno y el 2 del oxígeno lo tiene el hierro, por ende no está trabajando con menos 1. En la opción B tenemos un ácido, eso no puede ser un peróxido. Opción C, el 2 del oxígeno lo tiene el litio y el 1 del número de oxidación del litio está en el oxígeno, por ende no es un peróxido. Opción D, el 2 del oxígeno debió haberse simplificado con el 2 del zinc y debimos haber obtenido ZNO, que sería el óxido de zinc. Al tener el doble de oxígenos, estamos trabajando con un peróxido. Otra forma de verlo es que el número de oxidación del zinc lo tiene el oxígeno y el zinc tiene como subíndice 1, por ende el oxígeno estaría trabajando con menos 1. 4. En uno de los siguientes compuestos, el hidrógeno trabaja con menos 1. Debería ser un hidruro, por ende debemos tener metal seguido de hidrógeno. Opción A. Vamos con la pregunta número 5. El número de oxidación del carbono en el carbonato férrico es, no hace falta escribirlo, si es carbonato debe usar su mayor número de oxidación, que para el carbono es más 4. 6. En la siguiente reacción el elemento que se oxida es, bien, el oxígeno suele ser el agente oxidante, por ende el azufre debería oxidarse. De todas formas vamos a sacar la cuenta. Como el azufre y el oxígeno no están combinados con otros elementos, su número de oxidación es 0. El oxígeno trabaja con menos 2. Como hay 3 oxígenos, sería menos 2 por 3, menos 6. El azufre debe estar trabajando con más 6 para que la suma nos dé 0. Bien, vamos a la recta numérica. 0. Cuando vamos de menor a mayor, estamos perdiendo electrones. Por ende, se oxida ese elemento. Y cuando vamos de mayor a menor, estamos ganando electrones. Por ende, ese elemento se reduce. Bien, en este caso nos están preguntando qué elemento se oxida. Es el que va de menor a mayor, el cual es el azufre. Vamos ahora con la pregunta número 7. En la siguiente reacción, el elemento que gana electrones es, veamos, el oxígeno no está combinado con elementos distintos a oxígeno, por ende su número de oxidación es 0. El potasio tiene un solo número de oxidación que es más 1, por ende el cloro debe ser menos 1 para que la suma dé 0. Aquí el potasio es más 1, el oxígeno es menos 2 y podríamos ponerle al cloro la x de incógnita y hacer el despeje, o podemos decir menos 2 por el 3 que tenemos de subíndice da menos 6
más 1 da menos 5. Para llegar a 0, el cloro debe ser más 5. Entonces nos están pidiendo el que gana electrones. El que gana electrones es el que va de mayor número de oxidación a menor número de oxidación, que en este caso es el oxígeno, que está pasando de 0 a menos 2. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Pregunta número 8. Cuando el ion cúprico pasa a cobre metálico, bien, veamos. ¿Cuál es el ion cúprico? El ion cúprico es el cobre con número de oxidación más 2. ¿Ok? Y si pasa a cobre metálico es porque está en su estado neutro, que es 0. Estamos pasando de más 2 a 0. Por ende, gana electrones, es decir, que se reduce. Sería la opción C. Vamos ahora con la pregunta número 9. En la siguiente reacción, el agente reductor es... Bien, hace rato dijimos que el oxígeno es el agente oxidante por naturaleza. Por ende, la molécula que tenemos al lado del bromuro de litio debe ser el agente reductor. De todas formas, podríamos sacar la cuenta. El agente reductor es la especie química que contiene al elemento que se oxida. Pregunta número 10. En una reacción química, cuando el ácido nítrico se transforma en monóxido de nitrógeno, el nitrógeno, bien, vamos a ver. Estamos pasando de ácido nítrico a monóxido de nitrógeno. Vamos a determinar números de oxidación. El hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, menos 2 por 3 da menos 6, más 1 da menos 5, por ende el nitrógeno debe ser más 5. Aquí el oxígeno es menos 2, por ende el nitrógeno es más 2. El nitrógeno está pasando de más 5 a más 2, por ende él gana 3 electrones. Opción A. Pregunta número 11. Cuando a partir del sulfuro plumboso se obtiene azufre, se observa que el azufre, vamos a ver, PbS pasa a S. Aquí el azufre está solo, por ende su número de oxidación es 0. Y en los sulfuros siempre debe trabajar con su menor número de oxidación, que sería menos 2. Estamos pasando de menos 2 a 0. Vamos de menor a mayor, por ende él pierde 2 electrones. Sería la opción A. 12. En el ejercicio anterior, el azufre, bien, como él pierde electrones, se oxida. Es la opción A. 13. En el nitrato cúprico, el número de oxidación del cobre es, el nombre me lo está diciendo, es cúprico, por ende debe ser el mayor, que en el caso del cobre es más 2. También podríamos sacar la cuenta. Bien, entonces el cobre es la incógnita, X. Como es nitrato, es el mayor del nitrógeno, más 5. El oxígeno es menos 2. Entonces multiplicamos X por 1. X. 5 por 1, 5 por 2, 10. Menos 2 por 3, menos 6 por 2, menos 12. Y esta cuenta debe darnos 0. Entonces X será igual a 12 menos 10 más 2. Opción A. Pregunta número 14. Cuando se balancea por el método del número de oxidación, se toma en cuenta solo los elementos cuyo número de oxidación varía. El siguiente enunciado aplica los ejercicios 15, 16 y 17. Cuando se balancea la siguiente reacción, el coeficiente estequiométrico que resulta después del balanceo para el ácido nítrico es, bien, vamos a ampliar. Podríamos probar con el tanteo. Si me lo piden para el ácido nítrico, vamos a ver con la opción A. Si aquí colocamos un 1, tendríamos un hidrógeno y del lado derecho tenemos 2 hidrógenos. Por ende, este número debería ser un número par. La opción A queda descartada. Igual queda descartada la opción C porque es impar. Veamos con el 4. Entonces tenemos un plomo de cada lado, tenemos un azufre de cada lado, tenemos 4 nitrógenos del lado izquierdo, del lado derecho tendríamos 2 en la sal y 2 en el óxido para llegar a 4. Ahora tendríamos 4 hidrógenos del lado izquierdo, 2 por 2, 4. Y finalmente tenemos 4 por 3 oxígenos del lado izquierdo. Vamos a sacar la cuenta del lado derecho. Hay 3 por 2, 6 en la sal. Luego hay 2 en el agua y hay 2
en el anhídrido. Entonces 6 y 2 son 8 y 2 son 10, no está balanceado, por ende la opción D no sirve, debe ser la opción B. Bien, ahora vamos a hacer el balanceo por el método de óxido-reducción, aunque ya sabemos que la opción correcta es la opción B. Vamos a determinar los números de oxidación. El sulfuro siempre debe ser menos 2, por ende el plomo debe ser más 2 para que nos dé 0. El ácido nítrico lo hicimos en un ejercicio anterior, nos dio en el nitrógeno más 5. El nitrato plumboso, el plomo está trabajando con 2. El nitrato es más 5, el oxígeno es menos 2, de hecho es el mismo grupo NO3 del ácido. El hidrógeno es más 1, el oxígeno menos 2. Como el oxígeno es menos 2, el nitrógeno es más 2 para que se simplifiquen y el azufre que está solo es 0. ¿Qué elementos cambiaron su número de oxidación? El plomo se mantuvo en más 2, el azufre pasó de menos 2 a 0. Bien, entonces, azufre está pasando de menos 2 a azufre 0. ¿Qué otro elemento cambió su número de oxidación? El hidrógeno se mantuvo en más 1, el oxígeno se mantuvo siempre en menos 2 y el nitrógeno cambió de más 5 a más 2. Bien. Entonces aquí colocamos nitrógeno que pasó de más 5 a nitrógeno más 2. Vamos a ver cuántos electrones están involucrados en el proceso. El azufre pasa de menos 2 a 0, proceso en el cual él pierde 2 electrones. Si lo colocamos del lado derecho de la ecuación, es como si fuese una ecuación matemática, está restando, pasa sumando. Bien. El nitrógeno va de más 5 a más 2, proceso en el cual él gana 3 electrones. Y vamos a proceder ahora al balanceo de los electrones. Es un sistema de ecuaciones por el método de reducción. Intercambiamos el número de electrones, multiplicamos la primera por 3 y la segunda por 2. Entonces nos quedaría 3 azufres menos 2 más 2 nitrógenos más 5, los electrones darían menos 6 más 6, 0, 3 azufres, 0 y 2 nitrógenos más 2. Vamos a colocar los coeficientes estequiométricos. Azufre menos 2, aquí está, 2 nitrógenos más 5, está delante del ácido nítrico, 3 azufres, 0, están aquí, y 2 nitrógenos más 2, el nitrógeno más 2 era el del anhídrido. Bien, ahora terminamos el balanceo por tanteo. Hicimos este método de óxido-reducción para obtener los coeficientes con los que vamos a iniciar el tanteo. 3 plomos, ya están balanceados los plomos. Ahora vamos a ver los azufres, 3 azufres de cada lado están balanceados. Vamos a ver primero los nitrógenos. Del lado izquierdo tenemos 2, del lado derecho tenemos 3 por 2, 6 en la sal y 2 en el anhídrido da 8. Por ende, este 2 debe modificarse y cambiar a 8. Veamos los hidrógenos. 8 hidrógenos del lado izquierdo, 4 por 2, 8 en el agua. Y ahora vamos con los oxígenos. 8 por 3, 24 en el ácido. Vamos ahora del lado derecho. 3 por 3, 9 por 2, 18 y 4 que hay en el agua son 22 y 2 en el anhídrido son 24, ya quedó balanceado. Entonces, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico que resulta después del balanceo para el ácido nítrico? 8. De todas formas, ya lo teníamos por descarte. Vamos con la pregunta número 16. El elemento que se oxida es el que pierde electrones. En este caso, el azufre. 17. El elemento que gana electrones es el nitrógeno. El siguiente enunciado aplica los ejercicios 18, 19 y 20. En la siguiente reacción, la presencia de H+ significa que se balancea en medio ácido. La presencia de protones significa medio ácido. Si tuviésemos oxidrilos, sería medio básico. 19. La cantidad de protones relacionada con la semirreacción del ion clorato es... Bien, cuando los balanceos son en medio ácido o en medio básico, usamos el método de ion-electrón.
A diferencia del método del número de oxidación, aquí sí tomamos en cuenta las especies completas que están cambiando y no solamente el elemento. Entonces vamos con la pregunta número 19. El cloro está cambiando a clorato. Bien, entonces primero vamos a balancear las masas, como lo dice la teoría que tienen ustedes en la guía virtual. Tenemos 2 cloros del lado izquierdo, ponemos 2 cloros del lado derecho. Luego vendrían los hidrógenos, pero como no hay hidrógenos, debemos balancear primero los oxígenos, los cuales se balancean con agua cuando estamos en medio ácido. Tenemos 6 oxígenos del lado derecho, por ende vamos a colocar 6 moléculas de agua del lado izquierdo. Ahora nos falta balancear los hidrógenos. 6 por 2, 12. Colocamos 12 protones porque los hidrógenos en medio ácido se balancean con protones. Verificamos el balanceo, 6 por 2, 12 hidrógenos de cada lado, 6 oxígenos de cada lado, 2 cloros de cada lado. Entonces, la cantidad de protones relacionados con esta semirreacción es 12. 20. La cantidad de electrones relacionados con la semirreacción del ion clorato. Esta misma es la semirreacción del ion clorato. Bien, aquí tenemos varios métodos para resolverlo. El método que a mí me gusta es trabajar directamente con las especies que tenemos en esta semirreacción. El agua es una molécula, por ende el agua tiene número de oxidación 0, igual que el cloro. En cambio, el clorato tiene número de oxidación menos 1 y el protón tiene número de oxidación más 1. Entonces, multiplicamos el número de oxidación por el coeficiente estequiométrico. 0 por 6 da 0, 0 por 1 en el cloro da 0, del otro lado tendríamos menos 1 por 2, menos 2, y más 1 por 12 más 12. Entonces estamos pasando de 0 a más 10, estamos yendo de menor a mayor, por ende estamos perdiendo 10 electrones. Opción C. El siguiente enunciado aplica los ejercicios 21, 22 y 23. En la siguiente reacción, la cual se lleva a cabo en medio básico, lo sabemos por la presencia de los oxidrilos, el elemento que se oxida es... Aquí no hace falta sacar cuentas. Estamos viendo que el único elemento que puede cambiar es el fósforo, que cambia de P a pH3 y luego cambia de P a H2PO2. Por ende, la opción correcta debe ser la opción A. Pregunta número 22. El número de protones que se observa al final del procedimiento es 0. ¿Por qué? Porque estamos balanceando en medio básico. Lo que debemos tener son oxidrilos, no protones. Pregunta número 23. La cantidad de oxidrilos es... Bien, ahora sí debemos separar en las dos semirreacciones. Entonces la primera está pasando de P a pH3 y la segunda está pasando de P a H2PO2 menos. Como estamos en medio básico, primero balanceamos los oxígenos, los cuales deben ser balanceados con oxidrilos. La primera semirreacción no tiene oxígenos, la segunda tiene 2 del lado derecho, entonces debemos colocar 2 oxidrilos del lado izquierdo. Ahora viene el balanceo de los hidrógenos, el cual se lleva a cabo con agua. En la primera tenemos hidrógenos del lado derecho, debemos colocar agua del lado izquierdo, con lo que acabamos de anexar un oxígeno. Por ende, del lado derecho debemos colocar OH para balancear el oxígeno. Vamos a ver ahora. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Del lado izquierdo tenemos 2, del lado derecho tenemos 4. Entonces debemos ampliar el lado izquierdo. Ahora tenemos 4 hidrógenos de cada lado, pero ahora tenemos 2 oxígenos. Vamos a tantear con el agua y con el oxidrilo hasta que el balanceo esté listo. Si coloco 2 oxígenos del lado derecho, tendría 5 hidrógenos. Y no puedo tener 5 porque es una cantidad impar y el agua ya tiene un 2, debe ser una cantidad par. Entonces vamos a colocar 3 aguas, 3 por 2, 6 y 3 oxidrilos, con lo que tendríamos 3 oxígenos de cada lado, 3 y 3, 6 hidrógenos de cada lado y un fósforo de cada lado. Vamos a ver si la semirreacción de abajo está balanceada. Tenemos un fósforo de cada lado, 2 oxígenos de cada lado y 2 hidrógenos de cada lado. Ahora vamos a balancear las cargas. El agua es 0, el fósforo es 0,
el pH3 0 y el oxidrilo menos 1. En la de abajo el oxidrilo es menos 1, fósforo 0 y el H2PO2 es menos 1. Entonces multiplicamos 3 por 0, 0, más 0 va a dar 0 y menos 1 por 3 da menos 3. Estamos pasando de 0 a menos 3, proceso en el cual estamos ganando 3 electrones. Vamos con la de abajo. Menos 1 por 2 da menos 2, más 0 da menos 2, y del lado derecho tenemos menos 1 por 1, menos 1. Estamos pasando de menos 2 a menos 1, proceso en el cual perdemos un electrón. Ahora procedemos a multiplicar las ecuaciones para eliminar el número de electrones. La de arriba quedaría por 1, la de abajo quedaría multiplicada por 3. Y podemos sacar la cuenta completa como hicimos en un ejercicio anterior. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es solamente la cantidad de oxidrilos. Entonces veamos, del lado izquierdo nos quedarían 3 por 2, 6 oxidrilos, y del lado derecho nos estarían quedando 3 por 1, 3 oxidrilos. Si hubiesen quedado del mismo lado de la ecuación, se suman. Como están de lados contrarios de la ecuación, se restan y obtenemos 3. Opción C.